Siglos de Oro, por Alejandro Cermeño y Alejandro Orozco. Siglos de Oro. Inicia en 1492 con la publicación de la Gramática Castellana, de Antonio Nebrija. Durante el reinado de los Reyes Católicos, durante el descubrimiento de América y la expulsión de los judíos también empezó esta. La novela picaresca. Sus protagonistas fueron ridiculizados. Se hizo énfasis en el degrado de lo existencial. Características. Utiliza el esquema tradicional de las novelas de caballerías. Son creadas de modo de autobiografías y son obras realistas. Predomina el tono humorístico. Renacimiento. Tiene antecedente en el movimiento cultural surgido en Italia. Siglo XIV. Características. Humanismo. Tiene un espíritu mesiánico, burocracia costosa, inexistencia de un proyecto económico y Santa Inquisición. Fray Luis de la Vega es uno de los escritores más importantes de la segunda fase del Renacimiento español. Nació en Belmonte, Cuenca, el año de 1527. Desde joven se consagró a la iglesia y tomó el hábito de San Agustín, habiendo ingresado en el convento de Salamanca, en el cual profesó el 29 de enero de 1544. En dicha ciudad siguió sus estudios con gran éxito y aplauso, habiendo sido graduado en teología en 1561. Para el siguiente año, ganar por oposición la cátedra entonces llamada de Durando, y algún tiempo después las Sagradas Escrituras. Su obra, La Perfecta Casada, dirigida a su sobrina María Varela Osorio, con motivo de su boda, inspirado en el libro de los Proverbios, ofrece una reflexión sobre las virtudes que han de adornar a la mujer casada. Esta obra fue considerada el manual de perfección para la mujer cristiana. Garcilaso de la Vega. Perteneció a una familia aristocrática con formación literaria y cortesana. Fue procurador de las Cortes de Santiago. Cuando se formó la rebelión de los comuneros, se unió a la corte, donde vivirá un clima de erasmismo y humanismo renacentista. Obra. Las principales de Garcilaso están escritas en verso y son los sonetos. Él introdujo de esta forma poética tomada a los italianos de esa época, como Petrarca, y las églogas, que es el lamento de los pastores por sus males de amor. Barroco. Definición. Arte característica de la Contrarreforma. Arte de la decadencia del imperio. Arte de las apariencias. Arte que llena los espacios vacíos. Origen. Se origina en Alia. Aparece en España a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Deriva de la unión de dos movimientos literarios anteriores pero pertenecientes al siglo XVII. Culteranismo más conceptismo dieron origen al barroco. Las características del barroco. Busca romper con el renacimiento. Énfasis en los contrastes. Lenguaje hermético. Estética aristocrática. Fugacidad de la vida. Falsedad de la vida. Usa aptismos y arcaísmos. Sensación de que el hombre está solo en el universo. Decoración exércica de las obras. Culteranismo. Luis de Góngora y Arrote. Nació en 1516 en Córdoba. Estudió gramática y derecho en 1581. Su enemigo era Quevedo, obviamente. Muere el 23 de mayo de 1627. Características del culteranismo. Se conoce también como gongovirismo. Se propuso condenar los significados de las palabras. Tomó ideas renacentistas. No sencillez, usa neologismos griegos y latinos. Usa hiperbatón, hipérbole y metáfora. Conceptivismo. Francisco de Quevedo y Villegas. Nació en Madrid el 17 de septiembre de 1950. Estudió en el Colegio Imperial en la Compañía de Jesús. En 1639 fue encarcelado 4 años. Murió el 8 de septiembre de 1645. Características. Importa más el fondo, conciso y sobrio, pocas palabras, usa antítesis, ambigüedad y paradoja, usa más la prosa. Romanticismo.
Se originó entre 1800 y 1850 en Alemania e Inglaterra. Surge en contra del neoclásico. Contexto histórico. Independencias de los países de Hispanoamérica. La Revolución Francesa. La Revolución Industrial. Invasiones napoleónicas y se crea la Constitución de Cádiz. Habla de muerte y rechaza las reglas. Características generales. Movimiento regionalista. Exaltación del yo. Se valoró lo feo y lo grotesco. Rechaza las reglas. Individualismo. Habla de la muerte. Examinan o interrogan. Realismo intenso. Sueños y fantasía y son objetivos. Nacionalismo. Características españolas. Movimiento muy politizado. Los autores fueron grandes defensores de la libertad. Les interesó celebrar las costumbres castellanas. Artículos críticos y textos periodísticos. Temas sobre la pasión amorosa y la reflexión sobre la muerte. Escritores. Los mundiales. Alemania, Heine Hoffmann, J. Wolfgang, J. Friedrich Schiller. Inglaterra. Samuel Taylor Lord Byron, Víctor Hugo. Españoles. Mariano José de Lacia, José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, José Zorrilla. Realismo. Se originó en la segunda mitad del siglo XIX en España, Francia, Rusia e Inglaterra. Surgió en contra del romanticismo. Contexto. La muerte de Fernando VII dio inicio a un largo periodo de cambios importantes, tanto en la sociedad española como en la organización del Estado español. Se desarrolló la incipiente modernidad de la sociedad española. Se definieron los rasgos de la clase media. Los pobres fueron cada vez más conocidos como los obreros. Las primeras manifestaciones de la literatura realista se desarrollaron entre 1833 y 1885. En 1874 se instauró la Primera República, que solo duró 11 meses. Características que las aprueban: reproducir realidad, novelas extensas, objetividad, dinámica de la vida social, descripciones físicas, escenarios urbanos, diferentes clases sociales, novela documental, enjuiciamiento crítico, testimonio de problemas y soluciones. Características que rechazan: imaginación, grandilocuencia, ambiente lúgubre y poesía. Escritores mundiales: Fedor Dostoyevsky, ruso; Honorato Balázs, francés; y Charles Dickens, inglés. Escritores españoles: Benito Pérez Galdós. Pero antes de comenzar, queremos saber, ¿qué son las generaciones literarias? Corrientes literarias españolas, conformadas por escritores vinculados entre sí por ideologías y estilos en un margen de tiempo establecido. Características de una generación literaria: sus escritores son o miembros o próximos en sus nacimientos, tienen una similitud intelectual, conviven todos los miembros, se unen debido a un hecho histórico social, empleo similar del idioma, anquilosamiento de la anterior generación. ¿Y cuáles son las generaciones literarias? Son generación del 98, generación del 14, generación del 17 y generación del 36. Generación del 98. Surgió en 1898. Se le llamó generación del desastre. Contexto histórico. En España había crisis y pobreza. En el siglo XVIII Alfonso logró promover un crecimiento económico. Sus obreros tenían ideas marxistas y anarquistas. Debido a su pobreza, España comenzó a perder territorio con Filipinas y Cuba frente a Estados Unidos, quien cobraba fuerza. Características: a sus escritores los une el dolor, la necesidad de generar España y la renovación estética. Pretendían entender su historia y a sí mismos, querían transformar su entorno. Sus temas eran históricos, filosóficos y políticos. Son subjetivos. Su elemento principal era el paisaje de Castilla. Escribieron novelas, poesías y ensayos. Autores y tipos de textos: sencillos y claros. Rechazan construcciones sintéticas vacías de contenido. Abandona manejo verbal.
Son profundos, reales, críticos y admiran la belleza. Hablan de miseria, desempleo, clase baja, religión y sociedad. Descriptivos. Gustan de intersecciones. Narrativa. Miguel de Unamuno. Niebla. Teatro. Ramón del Valle. Luces de Bohemia. Poesía. José Martínez Ruiz. Confesiones de un pequeño filósofo. Filosofía. Antonio Machado Campos de Castilla. Generación del 14. Otro nombre se le conoce como novecentismo. Su causa fue la Primera Guerra Mundial. Características de arte intelectual. Obras pesimistas. Humor. Rechazan el autodidactismo. Prosa y metáfora. Temas como cosmopolitos. Temas y obras. Son pesimistas, poesía, prosa poética. Autores: José Ortega y Gasset, Juan Ramón y Jiménez. Género más desarrollado: el ensayo. Generación del 27. Contexto histórico. Centenario de la muerte de Góngora. Vivieron el inicio de la Guerra Civil Española, hecho que provoca su aparición de libros de nuestros poetas. Características: uso de la metáfora, cubismo, exaltación, habla del amor. Usan ideas de Juan Ramón Jiménez. Poesía pura y sin sensaciones. Uso del ultraísmo y el surrealismo. Culto y gongorino. Escritores: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Alexandre, Federico García, Rafael Alberti y Damaso Alonso. Generación del 36. Contexto histórico. Aparición del existencialismo. Final de la Guerra Civil Española. Características: fuentes religiosas. Verso libre. Tema amoroso. Maneja sentimientos, ya sea negativos sobre la guerra civil. Sus poemas son trágicos y de angustia. Escritores: Miguel Hernández, Luis Rosales, Dionisio Ridruejo, Leopoldo Prampanero y Camilo José Cela. Literatura de las décadas 40 y 50. Contexto histórico. Los hechos sociales ocurridos durante esta época en el mundo fueron: concluye la guerra civil, estalla la Segunda Guerra Mundial, conflicto bélico entre Japón y Estados Unidos de América, la guerra de Vietnam, bombardeo a Hiroshima y Nagasaki. Que todos fueran católicos fue la idea que tuvo el gobierno franquista para mejorar la situación. Esta idea tuvo consecuencias como la mejora económica, pero una crisis social. En ese tiempo se exiliaban o condenaban a muerte a intelectuales, profesores, pintores, poetas, novelistas y filósofos. La España Peregrina fue una revista que escribía poesía fuera de España. Se llama así porque sus escritores migraron de España a otros países para poder seguir escribiendo. Poesía en el exilio. La poesía en el exilio habla de la tragedia del destierro y consecuencias. El principal escritor fue León Felipe, quien escribió Allí no hay nadie ya. Poesía española de la década de 1940. También conocida como tremendista. En 1944 inicia la poesía de la posguerra como reacción de protesta ante el garcialismo y neoclasicismo. Españada es una revista de temas sociales que expresaba contra el franquismo y creaba un nuevo tipo de poesía. El nuevo tipo de poesía que se creaba se caracterizaba por tener miembros jóvenes. El poeta se enfrentaba a los problemas de sus tiempos, tanto históricos como sociales, y el tema central era España. Algunos de los principales escritores son Gabriel Celaya, José de Hierro, Victoriano Kremer, Blas de Otero, Carlos Bouçoño. La aparición de dos libros de Damaso Alonso y Vicente Alexandre significaron un estímulo importante para la nueva poesía. Novela en el exilio. Aborda recurrentemente el tema de España. Ramón J. Sender, Max Aub, Francisco Ayala. Características generales de la novela de la posguerra en España. Se evita lo político, relato autobiográfico, tono pesimista, monólogo interior, tradición realista, novela picaresca,
suposición, contrapunto, orden cronológico, narrativa, pesimismo, técnicas narrativas variadas, realistas, tendencias de las novelas de la posguerra, evasiva, huye del tema de la guerra y recurre al humor, realista. Sus principales autores fueron Ignacio Augusti y Juan Antonio de Zunzunegui. Tremendista. Aborda temas de carácter social en los que exhiben los aspectos más desagradables, violentos y repulsivos. Principales novelistas: Carmen Laforet, Miguel Delibes, Camilo José Cela. Etapa de 1950. Etapa neorrealista. Es la etapa en la que se busca la relación a la novela y se retoma el realismo. La estética neorrealista busca reemplazar la descripción intencionada del narrador por dar una imagen directa al lector. Esta corriente orientó su atención a los conflictos políticos, sociales y económicos originados en la guerra civil. Los escritores realistas fueron Ignacio Aldeoceoda, Rafael Sánchez Ferlosio y Ana. Literatura de la década de los 60. Durante este tiempo en España se presentaban crisis laborales y estudiantiles. Los acontecimientos históricos mundiales que acontecieron en el siglo pasado fueron la Guerra Fría, carrera armamentista, triunfo de la Revolución Cubana, asesinato del Che Guevara, asesinato de John F. Kennedy, inicio de la guerra árabe-Israel y la desintegración de la URSS. Entre 1960 y 1975 hubo una expansión económica en España. Se dice España demográfica porque se legalizaron los partidos políticos e inició el proceso demográfico. La primera y segunda generación después de la posguerra coinciden con las ideas de compromiso moral, el estilo realista y el tema narrativo. Características comunes de los poetas de la década de 1960. Le dan mayor énfasis a lo personal y a lo colectivo. Se alejan del prosaísmo, el tremendismo, usan lenguaje coloquial. Algunos de los poetas representantes fueron Jaime Gil, José Ángel Valente, Ángel González. Tiempo de silencio de Luis Martín Santos marcaron un cambio en el rumbo de la narrativa española. Características generales de la narrativa de la década de 1960. Distinguen el compromiso social de la creación literaria, utiliza la novela moderna. Los escritores de esta son Julio Cortázar, Juan Benet, Luis Martín Santos y Juan Goytisolo. Literatura de la década de los 70. Contexto histórico. Los hechos históricos que vivieron los escritores de la generación del 68 fueron la dictadura de Franco y el Mayo francés, que fue un movimiento estudiantil. Algunos escritores que destacaron en esta generación fueron Félix de Azúa, Vicente Molina Fox y Mariano Antolán Rato. Características generales. Abandonan los vanguardismos de experimentación. Relato autónomo y metanovela. Hablan del cine. Habla del problema de la entidad del sujeto. Cultivan género policíaco e intriga. Novela policíaca. La novela policíaca es uno de los géneros más cultivados en la literatura franquista. Utiliza suspenso, intriga o investigación. Algunos escritores son Juan José Millás, Fernando Sabater, Soledad Puertolas y Juan Luis Cellebre. Aparición. A la crítica a los poetas de los años 70 se les llamó novismos. Características generales de esta corriente. Ampliación del lenguaje poético debido a la mezcla de cultura y términos cotidianos. Apertura de tabúes. Regreso a formas métricas, rítmicas y estrofas. Reevaluación del romántico, la ironía y sátira. Características generales. José María Castillete señaló características comunes de los novismos y son: rompen con la literatura realista debido a los medios de comunicación, defienden autonomía del arte, influencia de autores que extranjeros, culturalismo y excetismo, usan tradición y vanguardista. Después de 1975, rechazaron vanguardistas, exhibicionismo, culturalista, vuelta al íntimo y lo clásico. Escritores, poetas sobresalientes de los novismos, que son Pereguín Ferrer, Guillermo Carnero, Antonio Martínez Sarrino, Luis Antonio de Villena. Novela de la década de los 80. Los escritores de la década de los 80 continuaron con el rechazo al experimentalismo vanguardista.
La novela de los 80 se caracterizó por el relato breve, cultivaron el periodismo, influencia de medios de comunicación y audiovisuales, presencia de escritoras. Sus temas giran en torno a la vida moderna y cotidiana, temas vigentes, usan heroína y el humor como crítica a la realidad, usan la intriga y la novela policíaca. Pluralidad de tendencias. La narrativa de estos años se orienta hacia una multiplicidad de tendencias. Las tendencias de los 80 son: metanovela, tendencia en la que está referente a la novela es la misma novela, así como su proceso de creación y no a la vida cotidiana. Novela histórica, toma la Edad Media como pretexto y el reinado de Fernando VI. Intimismo, se concentra en la intimidad del yo angustiado, agónico y en situaciones límites. Escritores. Algunos escritores de los 80 son Antonio Muñoz Molina, Javier Marías, Arturo Pérez Reverte. La obra de Antonio Muñoz Molina es Plenilunio. Literatura de los años 90 hasta nuestros días. Las transformaciones que sufrió la literatura del siglo XX fueron temáticas y estilísticas. Las teorías o modelos de representación que se usaron como innovación en la literatura del siglo XX fueron la psicoanalítica de Sigmund Freud, la filosofía sobre el tiempo de Henri Bergson, la teoría de relatividad de Albert Einstein y la objetividad alcanzada por la fotografía y el cine. Principales innovaciones en la narrativa del siglo XX. La experimentación temporal. Henri Bergson fue un escritor francés que integró el aspecto del tiempo a la literatura y ganó en 1927 el Premio Nobel de la Literatura. En busca del tiempo perdido de Marcel Proust es una de las obras más importantes de la literatura a nuestros días.